Esto es ridículo, en el torneo no podrías haberle ganado a ningún participante de mi equipo, ahora resulta que tengo que compartir clientes contigo, no me hagas reír. No te preocupes, que en pocos meses los clientes se darán cuenta que yo soy mejor asesino que tú, y ni se molestarán en buscarte. ¿Tú mejor que yo? Acabas de entrar a este negocio, si tan siquiera puedes controlar tus instintos entonces podré considerarte competencia, pero como eres un simple humano patético, en pocos meses te volverás loco. Entonces, ¿estás listo Tenshinhan para volver a tu universo? Vamos Whis, tengo ganas de probar mis nuevos poderes, y sobre todo, demostrar que no existe mejor asesino que yo en todos los universos. Whis y Tenshinhan vuelven al universo 7, y el terrícola de inmediato empieza a tener gente interesada en sus universos, pues ya se especulaba de un futuro sicario perfecto en el universo, y Whis lo deja en un planeta aleatorio, diciendo que ahora debe cumplir sus nuevas responsabilidades, largándose del lugar. Tenshinhan recuerda cómo por meses pasó entrenando su mente y cuerpo, diciendo que tener estas habilidades es una carga mental descomunal, pues desde que pidió ese deseo, su instinto cambió completamente a uno cazador, además de tener un impulso asesino difícilmente controlable. De todos modos, luego de su entrenamiento puede mantener la calma, y a pesar de que tiene un torrente de ideas de maneras de asesinar a alguien, aún se considera alguien bueno, y si debe ayudar a la Tierra con una amenaza, siempre estará a disposición. Aunque aún seguía pensando en lo que le dijo Chaos, pensando en si alguna vez podrá tener la oportunidad de hablar otra vez con él, o tendrá que cargar con la consciencia de que su decisión le costó perder su amistad más valiosa. Mientras tanto, en el planeta Tierra, habría aterrizado una máquina del tiempo, sorprendiendo en demasía a Bulma, pues obviamente ya reconocía a esa máquina del tiempo, llamando inmediatamente a Goten y Krillin para que vengan a ver, donde al limpiar las ventanas de la nave, se sorprendería aún más, pues era nada más y nada menos que ella misma. Inmediatamente junto a unos empleados de corporación auxilian a Bulma, preguntándose qué habrá pasado estos años, e interrogándose a sí misma si acaso tendrá que ver con los androides, pues desde que su hijo Trunks murió, la Tierra del futuro quedó completamente desprotegida. Goten y Krillin llegan, sorprendiéndose también, pues además de llegar inconsciente, habría llegado bastante lastimada y sucia. Goten se teletransporta para buscar una semilla del ermitaño y así dándole dicha semilla a la terrícola, despertando muy alterada, pero se calma al ver la armonía de su entorno, a su yo del pasado, a Krillin, sin embargo empieza a llorar al ver a Goten, pidiéndole que se largue de aquí maldito. Bulma la calma diciéndole que está todo bien, mientras Krillin le pide a Goten que por ahora se mantenga al margen, pues esto era muy extraño, cuando se calmen las cosas le contará qué pasó. Tras Bulma calmarse, y percatarse que efectivamente había llegado al pasado con éxito, con lágrimas en sus ojos empieza a contar que un sujeto con un traje oscuro y parecido al hombre que estaba con ellos había destruido el planeta Tierra que tantos años les había costado reconstruir. Bulma del futuro bebería un vaso de agua, y pregunta si es cierto que Trunks había muerto aquí, a lo que su yo del pasado le dice que lastimosamente sí, y por decisión propia no quiso revivir más, aunque tal vez ahora que está aquí quiera volver. Ese sujeto que vio entre nosotros no es malo, se llama Goten y él fue uno de los que pudo acabar con los androides, y de hecho él puede traer a Trunks de vuelta. Bulma se emociona, acercándose a Goten y con lágrimas en los ojos, le pide que por favor traiga a su hijo de vuelta, a lo que este apenado dice que lo hará y que no se preocupe, teletransportándose al templo de Dende para contarle lo sucedido, y pedirle que telepáticamente le pida a uno de los guerreros del otro mundo que aumente su ki, ya que Bulma del futuro estaba de vuelta, y quería ver a su hijo Trunks, por lo que para no perder tiempo con el traslado de Uranai Baba, él lo traerá directamente con la teletransportación. Trunks se emociona, y tras recibir permiso de que puede ir por un día a la Tierra, aumenta su poder hasta la fase 3 para que Goten pueda teletransportarse, sucediendo de tal forma, con la expulsión de ki normal de Krillin. Trunks y Bulma se abrazan fuertemente en su encuentro, una escena muy emotiva, y en ese momento llegarían Bills y Whis preguntando qué habría pasado, siendo callados por Bulma del pasado. Tras la emoción del momento, Bulma del futuro pregunta cómo sucedieron las cosas aquí, y Bulma del pasado le cuenta lo que ya sabemos, diciendo que todos murieron menos los humanos, y luego presenta a Goten, hijo de Goku y Milk, que nació tras un plan B de Goku por si todos morían contra Cell, y al final junto a Krillin vencieron la amenaza. Bulma dice que Krillin derrotando a Cell debe ser una broma, a lo que el calvo dice que ¿qué tiene? Él ya no es el mismo humano que conoce, sino que había sacrificado parte de su naturaleza humana para convertirse en androide.
Bulma se sorprende y enoja con él por hacer semejante cambio, diciendo si acaso no aprendió de 17 y 18, y este la calma diciéndole que fue para una buena causa. En fin, a esta se le termina de contar la historia que ya sabemos, donde Trunks dice que era impresionante la determinación que tenía, preguntándole que cómo consiguió crear otra máquina del tiempo, y cómo fue que consiguió vencer a los androides, o es que acaso volvía aquí a pedir ayuda para vencerlos. Bulma se pone seria, diciendo que presten atención, porque es una historia bastante extensa, empezando a narrar su historia, empezando diciendo: luego de que Trunks haya ido al pasado, pasaron 10 años desde que no volvía, se cansó de esperarlo, hasta que finalmente perdió la esperanza, y con los pocos recursos que le quedaban, creó una nueva máquina espacial, y se fue al espacio para buscar el nuevo planeta Namek, porque además las cosas se pusieron críticas al aparecer un tal Cell, que consiguió vencer a 17 y 18, absorbiéndolos, y evolucionando según sus propias palabras a su forma perfecta. Tras 3 larguísimos años navegando por el espacio, finalmente había encontrado el nuevo planeta Namek, pudiendo llegar ahí, contando su situación, los namekianos accediendo a ayudarla tras ser amiga y haberlos salvado de las manos de Freezer, juntando las esferas del dragón, y pidiendo sus 3 deseos. El cual, el primero sería traer de vuelta a Trunks, pues en tantos años, ella creía que su máquina había sido descompuesta o algo así, sin embargo Porunga le da la noticia de que murió en otra línea temporal, y tampoco podía resucitar o al su alma no permanecer en esta línea. Bulma empieza a llorar, pero el golpe había sido menos impactante al también suponer que podía haber muerto allí, y se culpa por la muerte de su hijo, pues fue ella la que empezó con la idea de enviarlo al pasado. Bueno, luego de digerir la información, entonces le pide la resurrección de nada más y nada menos que Gohan, a lo que Porunga le cumple el deseo, pero al no aparecer en el planeta, Bulma cree que apareció en el lugar donde había fallecido. Al acordar anteriormente que Dende iría con Bulma al planeta Tierra, por decirles que en su planeta ya no habían esferas del dragón, ella utiliza su segundo deseo para rejuvenecer a los 30 años, y con el tercero pide ser teletransportada junto a Dende a donde estaba Gohan, cumpliéndose los 3 deseos, y yéndose al planeta Tierra, agradeciendo la ayuda. Gohan, que ya de por sí estaba confundido, al ver a Bulma se alegra y se pone al tanto de lo que sucedió, aunque el reencuentro no había sido del todo bueno, pues al sentir un ki poderoso, Cell perfecto que se encontraba destruyendo planetas, se dirige a toda velocidad al planeta Tierra. Gohan siente el ki de Cell viniendo, a lo que Bulma le pregunta si podrá vencerlo, y Gohan dice que no está seguro, pero vayan a refugiarse. Bulma le pide que no muera ahora luego de revivirlo, mientras Cell ya había llegado, diciéndole que es una sorpresa verlo, pues según su computadora, había muerto a manos de los androides. Gohan le dice que lo acababan de revivir, y sin mucho más preámbulo, ambos empiezan a combatir, en la que Cell comienza teniendo superioridad, sin embargo, Gohan en su mente dice que necesitaba acostumbrarse a pelear con su cuerpo vivo otra vez. Cell seguía siendo superior, pero cuando se disponía a asesinar al híbrido, este aumenta su poder considerablemente, sujetándolo del brazo y preguntándole serio si acaso ese era todo el poder de su perfección. Cell pregunta qué diablos había pasado, a lo que Gohan le dice que ya se cansó de los juegos, por lo que le da la noticia que para lo que él considera perfecto, para él era un escalón que ya hace años había superado. Cell vuelve a preguntar que a qué se refiere con eso, y Gohan le rompe el brazo que estaba sujetando, expulsando su máximo poder en Super Saiyajin, diciéndole que en el otro mundo entrenó como nadie, y peleó con gente mucha más poderosa que él, por lo que para él no representa un reto acabarlo. Como el Cell de la línea original, este empieza a sentir el verdadero terror, y procede a arrancarse su brazo roto, y regenerárselo con la técnica de Piccolo. Gohan dice que ya no hagan extenso esto y mejor no ponga más tierra de por medio, donde Cell empieza a aumentar su poder hasta su forma musculosa, siendo aún más fácil para Gohan vencerlo, expulsando a 18 en el proceso. Cell, viendo que había vuelto a su forma semi-perfecta, pensaría en destruir la Tierra con su autodestrucción, intentando inflarse, pero Gohan de otro golpe hace que expulse a 17, diciéndole que la única razón por la que extiende tanto su vida es porque quiere destrozar a estos malditos androides con sus propias manos, por lo que tomándole de su aguijón lo lanza por los cielos, y destruye el bioandroide para siempre. Gohan dice que al fin terminó esto, corrigiéndose a sí mismo al instante, mirando a los androides que acaban de despertar con el estruendo del ataque.
17 y 18 sienten un terror incomprensible, empezando 17 a decir que le agradece por haberle salvado de las manos de ese maldito asqueroso. Estando dentro de ese insecto pudieron sentir su poder y sus golpes, por lo que tampoco intentarán hacer nada en su contra ahora, es más, habían reflexionado mucho y ahora lo único que querían era vivir una vida pacífica en la Tierra, pues antes eran simples humanos, fue culpa del Dr. Makihiro que ellos se transformaron en esos asesinos, sin embargo ahora querían vivir con la humanidad como humanos pacíficos, disfrutando de la paz de la Tierra. Gohan impulsivamente accede al Super Saiyajin fase 2, y se acerca lentamente hacia ellos, diciéndoles, no pensaron en la humanidad cuando dejaron el planeta sin vida, y destruyendo todo a su paso. Acabaron con la vida de todos mis seres queridos sin exceptuar, incluso la vida de mi discípulo fue arrebatada en una línea temporal distinta por culpa de ustedes, el Dr. Gero fue una basura, pero ustedes fueron cómplices, mejor dicho, el detonante de todo el caos que vivimos durante años aquí. No me vengan a decir ahora que quieren disfrutar de la paz de la Tierra, cuando ustedes la arrebataron originalmente, y tampoco se pongan en el papel de víctima, porque las únicas víctimas son las millones de personas que murieron a manos de ellos, este mundo seguirá en armonía, pero ustedes no formarán parte de esto. Dicho esto y ya llegando hasta enfrente de los dos, extiende sus manos hacia ambos, lanzando un ataque con un poder enorme, tanto que del planeta Tierra saldría la ráfaga, saliendo de la faz del planeta, desapareciendo para siempre los malditos androides. Y ahora sí, al fin había terminado esto. Bulma y Dende celebran la victoria, y se dirigen hacia el templo para que Dende pueda restaurar las esferas del dragón y así pedir la reestructuración de todo, donde tras usar la maqueta de Shenlong, Dende informa que de paso también le dio una mejora a las esferas para que pueda revivir a más de una sola persona por deseo, pero deberán esperar un año para usarlos, aunque para lo que vivieron, un año sería poco comparado a los años que sufrieron. De todos modos, Bulma se lamenta demasiado la muerte de su hijo Trunks, al igual que Gohan la muerte de su discípulo, por lo que para olvidar ese mal trago, decide ir a visitar a su madre, luego de muchos años, produciéndose otro gran encuentro emotivo. En ese mismo año surgió la amenaza de Majin Buu, a lo que Gohan en solitario detiene el despertar de Majin Buu, derrotando sin mucho problema a Dabura y a Babidi, quedando a mano con los supremos Kaiosamas. Pasado el año, consiguieron juntar las esferas para traer a la vida a todos los asesinados desde la aparición de los androides, reviviendo todos menos Goku porque falleció de forma natural. Aunque todo cambiaría un día que apareció ese sujeto desconocido con el traje oscuro, y una vez más, cayeron todos nuestros amigos sin excepciones, quedando otra vez solamente Gohan y yo, que sacrificó una vez más su vida para que yo consiga escapar. No sé cómo es que tiene un poder tan grande, Vegeta, Gohan y los demás habían entrenado demasiado, alcanzando incluso una fase llamada Super Saiyajin 3, pero ni siquiera en esa fase eran superior a él, y murieron todos. Maldita sea, es tan frustrante que después de tantos años sufriendo no podamos vivir en paz. Esto es demasiado extraño, sin embargo, es natural que si ese sujeto sea como este Goten, un Super Saiyajin 3 no haga efecto en su contra, pues en esta línea alterna hasta yo soy superior a esa transformación. Bulma del futuro y Trunks se sorprenden, preguntando cómo había llegado a ese poder siendo solo un humano, o bueno, un medio humano. Krillin estaba por decirles cómo, sin embargo se abre un portal en el cielo, del cual sale esa misma persona que Bulma tanto describía, similar a Goten pero con el traje oscuro, donde la humana asustada se escondería atrás de Krillin, diciendo que era él al que se refería. Black Goten observa su entorno, viendo a Bulma, a Trunks y a los que son de esa línea temporal, sin ignorar a Bills y Whis. Goten se transforma en Super Saiyajin 2, interrogando a su contraparte, sin embargo este no suelta mucha información, aunque en su combate dejaría una pista a los dioses sobre un ki similar a un aprendiz de Kaioshin. La pelea no variaría al original, donde a Black lo absorbe su portal, pero antes destruye la máquina del tiempo con la que vino Bulma. En este punto, las cosas se tornan como conocemos, donde Trunks le ruega a Whis que por favor le devuelva a la vida, pues las esferas al haberse usado por Krillin estaban hechas piedra, y de corazón le gustaría volver a la vida para pelear por su futuro. Whis le hace el favor de revivirlo, al considerar que puede ser peligroso si Zenosama se entera que una persona de una línea alterna esté en este universo, por lo que Trunks del futuro vuelve a la vida, y le pide a Goten que por favor le enseñe a transformarse en Super Saiyajin Blue para combatir junto a él para
vencer a la amenaza. Bills le dice que para nada, pues se lo quería llevar para comprobar una sospecha que tenían sobre un aprendiz de Kaioshin en el universo 10, a lo que Krillin se ofrece de voluntario para ir, y Goten sujeta a Trunks para teletransportarse al otro mundo otra vez, pues se haría más corto el camino de llegar a la fase Blue si primero activa la fase Dios por medio del ritual. Ambas Bulmas ahora intentarían reconstruir la máquina del tiempo con la máquina que vino Cell originalmente, estando más aliviada la del futuro al recuperar a su hijo Trunks, aunque estando un poco depresiva por todo lo que tuvo que aguantar por culpa de Black y los androides, viendo 2 veces morir a sus amigos, y a Gohan sacrificándose por ella. Donde su yo del pasado le dice que en la verdad sí tiene una resiliencia admirable, y le asegura que de la mano de Goten y Krillin, volvería a tener un mundo en paz. En ese momento Bulma del futuro le pregunta sobre cómo sucedió lo de Krillin, y si acaso Tenshinhan, Yamcha y Chaoz murieron, porque no estaban presentes ellos aquí. A lo que esta procede a contarle que Tenshinhan pidió un deseo de convertirse en un sicario multiversal, Chaoz no saben dónde fue pues se enfadó con Ten por su decisión y se largó del planeta sin decirle nada a nadie, y bueno, Yamcha fue citado al planeta sagrado por el supremo Kaiosama, y no saben para qué ni cuándo volverá. Mientras en el otro mundo, todos acceden a hacer otra vez el ritual, y Trunks alcanza la fase Dios, donde en ese mismo lugar tienen un enfrentamiento ambos Saiyajin en esa transformación, siendo Goten el vencedor al pasar a la fase Blue para demostrar la superioridad que existe entre ambos. Goten le dice que lo más oportuno es acabar con el enemigo en un solo viaje, es decir que no tengan que volver otra vez, y si ese Goten maligno no puede acceder a la fase Blue, con 2 en ese estado sería más que suficiente para masacrarlo, por lo que le recomienda a Trunks ir a entrenar en la habitación del tiempo, y así optimizar el tiempo. Ambos se largan otra vez con la teletransportación, en la que formarían una amistad fuerte al tener una conexión Saiyajin única al ser híbridos, además de ser hijos de padres rivales, sufrir casi la misma infancia por culpa de creaciones de Maki Hero, y además Trunks valoraría que Goten se tome el tiempo de entrenar con él para llegar al nivel de los dioses. Por parte de Krillin y los dioses, estos llegan al universo 10, notando que los anillos del tiempo no estaban fuera de lugar, donde finalmente Krillin y Zamasu tienen un combate, en la que el humano sería el vencedor, incrementando aún más el odio del Kaioshin hacia los humanos, mientras Krillin no sentiría maldad de su parte, pero sí un ki similar al de Black. Trunks y Goten terminan su entrenamiento, donde el hijo de Vegeta finalmente consigue la fase Blue, y Goten aumenta sus poderes al entrenar con un Saiyajin de su nivel. Donde las Bulmas terminan de reconstruir la máquina, y ahora con Trunks, estos 3 se van para el futuro, en la que viendo como todo estaba completamente en silencio y lleno de escombros, se les eriza la piel al ser completamente diferente a la Tierra de su universo. Trunks sin más, lanzaría un ataque al cielo para llamar a Black, y este llegaría en el campo de batalla, donde Trunks sin confiarse accede a la fase Blue, y tras conectar unos cuantos golpes, Black les muestra por primera vez la fase Rose, venciendo a Trunks, atravesándolo con su espada de ki. Goten accede a la fase Blue, y pelea con su contraparte, notando la desventaja, y para su sorpresa además en ese mismo lugar aparecería Zamasu, sorprendiendo a Krillin, mientras Goten queda desconcertado. Aquí ambos revelan lo que ya conocemos, contando cómo Zamasu vio a Goten en el torneo del universo 6 y 7, junto a las super esferas para robarse el cuerpo de Goten, se alió con su yo del pasado, y juntos ejecutaron su plan de 0 humanos, asesinando a todos los Kaioshin para que los dioses de la destrucción no puedan intervenir. Krillin y Goten pelearían contra el dúo antagonista, siendo derrotados fácilmente, porque además Zamasu era inmortal, y Black se hacía más fuerte con cada golpe que recibía. Entre tanto, Black recrimina a Trunks, pues todo esto era a causa de su delito con el viaje temporal, además había resucitado con la inocente idea de que podría derrotar a un dios como él. Pero que no se preocupe, porque así como todos sus amigos morirá en sus manos, y podrá reunirse con todos ellos una vez más, pero en el paraíso. Además, él mismo se encargará de reunir también a su madre con ellos después, como Gohan que dio todo por salvar este planeta insignificante, pero vio como su propio hermanito lo acabó de la manera más terrible. Goten se enoja por las palabras de Black, diciendo que lo pagará maldito, sin embargo, este se sorprende al ver que atrás suyo, Trunks estaba transformado en Super Saiyajin Blue
además con los ojos blancos, siendo una combinación de la transformación más el poder de la ira, diciéndole a Goten que se vayan al pasado otra vez y vuelvan con un plan para acabar con estas sabandijas. Él se encargará de todo ahora. Goten se niega a huir del campo de batalla, y menos dejándolo solo, pero al ver a Trunks decidido y con una mirada intimidante, le hace caso, cargando a Krillin y presionando botones aleatorios de la máquina, consiguiendo con suerte que funcione y yendo con éxito al pasado. Ya allí, Bulma una vez más auxilia a Goten y Krillin, donde Whis regenera las heridas de ambos, y Krillin les cuenta a todos lo sucedido, y que el Goten malvado de esa línea alterna en realidad era Zamasu, y además este último también se aliaría a sí mismo con un cuerpo inmortal. Donde ahora Bills decide poner fin a Zamasu, yendo una vez más junto a Krillin al universo 10, y desintegrando al aprendiz con el Hakai, asegurando que Zamasu ya dejaría de existir. Goten por su lado va a Kame House para entrenar, y le cuenta todo lo sucedido a Roshi, por lo que este le cuenta la técnica del Mafuba, y el hijo de Kakaroto empieza a practicar la técnica para sellar a Zamasu. Krillin por su lado decide aprender a manejar la máquina del tiempo para volver al futuro en un lugar desolado en el tiempo que Goten aprende la técnica, donde en ese instante, aparece alguien en su espalda, sabiendo exactamente de quién se trataba. ¿Qué es lo que quieres, Tenshinhan? ¿No estabas ocupado con tu nuevo trabajo? Sé el problema que están enfrentando, Krillin, los estuve vigilando todo el tiempo, déjame ayudarles por favor. No pedí el deseo para convertirme en sicario como tal, sino para ayudarles a lidiar con amenazas como estas. Si lo entendieron mal lo siento, pero mi ego pedía dejar la mediocridad y cargar con el peso de mi decisión con tal de ser poderoso, lo hice para defenderlos a todos ustedes. De mi lado está bien, pero es a Chaoz el que debes pedir disculpas, él es el que más se vio afectado por tu decisión, y la verdad no sé cómo lo harás porque ya no está en este planeta, y tampoco sabemos dónde ha ido. Lo sé, lo busqué en todos lados pero no lo encuentro, pero ya habrá tiempo para resolverlo, ¿me dejarás ayudarte entonces? Goten llega con la teletransportación, diciéndole que su ayuda es bienvenida, pues esta amenaza es demasiado peligrosa, y sus técnicas servirán para contrarrestar la regeneración del inmortal Zamasu. Ten sonríe, por lo que ahora el equipo finalmente reunido y reconciliado, estos vuelven a Corporación Cápsula, informando a todos que Ten volvió a ser aliado, e irá con ellos a resolver el problema. Estos se llevan un par de semillas, y así volverían al futuro, intentando sentir el ki de Trunks, pero no lograrían encontrar nada, creyendo lo peor. En ese momento llegan Goten y Zamasu, y también el Supremo Kaiosama del universo 7 y 10, sucediendo la escena de decepción de Goas hacia Zamasu, y el nuevo combate entre los guerreros, donde Tenshinhan y Goten lucharían contra Zamasu para ambos ejecutar el Mafuba, mientras Krillin pelearía contra Black, siendo extraño para el primero esta pelea con su discípulo, pero expulsando su ki, dice que a pesar de tener su cuerpo, Goten jamás haría las atrocidades que él hizo, y es por eso que lo castigará mostrándole sus nuevas habilidades divinas. Black lo subestima, sin embargo, al sentir sus potentes golpes, siente dolor verdadero, y lastimado dice que él no es un humano normal, ni su poder es normal. Su yo de esta línea era un mediocre que cayó de manera inmediata, pero el de su línea no solo él, Tenshinhan también es diferente, incrementando aún más su odio hacia los humanos, diciendo que mortales mediocres como ellos pecan con su poder capaz de rivalizar con dioses. Krillin de un rodillazo lo calla, diciéndole que él no tiene idea de lo que tuvo que joderse para llegar hasta donde está, y aumentando su poder dice que encantado lo matará por creerse un dios, cuando solo es un asesino. Black intenta atacarlo, sin embargo Krillin se adelanta, y le conecta un golpe en el estómago que lo deja sin aire, preguntándole enojado quién demonios es. Krillin libera su aura mirándole sonriendo, diciendo que es un humano que alcanzó el nivel de un dios, y dominó la mente y la energía divina, consiguiendo un poder fuera de su entendimiento. Black se sorprende, diciendo que si acaso Whis lo entrenó y le enseñó el principio de él, pero antes que Black termine Krillin, le manda una patada que lo estrella contra un edificio destruido. Black se recupera, diciendo que ya veo, por lo que haciendo uso de su odio, incrementa su poder, sacando una guadaña y abriendo un portal en el aire, sacando clones suyos, que rodearían a Krillin, pero en ese momento también llegaría Trunks, sorprendiendo al humano, diciendo que había pensado que lo habían matado, pero el humano Saiyajin dice que una persona lo había rescatado y recuperado, pero luego le contará bien qué sucedió. Por otro lado, Tenshinhan y Goten combaten con Zamasu, el cazador terrícola diciendo que él lo entrenó
tendrá mientras prepara el frasco, haciendo así sus nuevas técnicas de sicario contra el Kaioshin, que sería totalmente humillado por este último, provocándole el mismo odio que Black. Este último en tono burlón dice que aprovechando que no podía matarlo, lo usará de saco de boxeo para practicar sus técnicas, realizando un Kikoku impactando de manera directa contra el Kaioshin, revelando que ahora esta técnica no tenía ningún efecto negativo para él, y además podía concentrar la energía del ataque en zonas microscópicas, no solo limitándose en un área directa. Además de eso, realiza técnicas de golpes paralizantes, el salto temporal que todos conocemos, y un Dodonpa mucho más efectivo e impredecible que impacta en zonas más críticas sin poder ser percibidas. Goten se sorprende al ver las increíbles técnicas nuevas de Ten, pues no solo obtuvo las técnicas de Hit, sino que también mejoró las suyas propias, adaptándolas a su nuevo potencial de asesino silencioso, y sin más tiempo perdido, Tenshinhan le realiza una jaula de tiempo al Kaioshin, facilitándole mucho más a Goten no fallar la técnica, consiguiendo encerrar a Zamasu. No obstante, a este último se le olvidaría el sello, por lo que Zamasu se vuelve a escapar, y Black se teletransporta junto a él al también estar teniendo problemas con Krillin y Trunks. Al llegar, Krillin regaña de Goten diciéndole que es un zoquete cabeza hueca igual que su padre, mientras ambos Zamasu dicen que no querían recurrir a esto, pero la situación lo amerita, y Zamasu se cambia de lugar su pendiente, y así se realiza la fusión, apareciendo Super Zamasu como un ave fénix en el campo de batalla, destruyendo todo a su paso. Los guerreros intentarían combatir a la fusión, pero ya nadie sería capaz de hacerle daño, y Krillin sería gravemente herido al salvar a Trunks de un ataque de la fusión. Goten activa el Kaioken, y con Tenshinhan comienzan a darle problemas a la fusión. Las técnicas de Ten serían menos efectivas a la hora Zamasu tener el nivel suficiente para poder superar su salto temporal, sin embargo otras técnicas sí pondría en apuros a la fusión en algunos momentos. Zamasu sería golpeado, por lo que empezaría a usar su 100% para acabar con estos humanos insignificantes, consiguiendo darle un golpe directo a Goten haciendo que pierda su transformación. Tenshinhan dice que usará su 100%, en lo que hace tiempo pueden recuperar a Goten y Krillin para hacer un plan de acabar con este. Tenshinhan aumenta su capacidad de salto temporal, y comienza a darle combos efectivos a Zamasu, dándose cuenta que además había perdido la mitad de su inmortalidad por la fusión, diciéndole que si sigue así a lo mejor conseguía causarle un daño importante. Mientras Goten se comería una semilla del ermitaño, y Gowas les sugiere a ambos Saiyajin que se fusionen, pues así conseguirían un poder similar al de Zamasu, o incluso de superarlo. Shin les da a sus Potara, diciendo que ya lo hizo una vez con Krillin y obtuvieron un poder enorme, quizás si lo hacen ahora con Trunks consiguen un poder aún mayor. Trunks no se opone a la idea al Gowas, decirles que la fusión duraría una hora, por lo que al ponerse los pendientes, Troten aparece en el campo de batalla. Este inmediatamente accede a la fase Blue, y de un potente rodillazo hace sangrar a Zamasu, preguntándole desconcertado de dónde había salido y quién era. Esta fusión se presenta como la fusión de Trunks y Goten, y como no estaba de ánimos para jugar, comienza a darle una auténtica paliza a Zamasu, finalizando su combo con un final Kamehameha, que dañaría la parte mortal de Zamasu. La fusión se separa inoportunamente al no contar con el desgaste de energía, sin embargo, Tenshinhan dice que recuerda una técnica de sellado permanente, pero necesita que distraigan a Zamasu para que pueda recargar energía pues en su combate la había desgastado. Goten y Trunks se transforman en Super Saiyajin Blue, y en la batalla se suma Krillin también que había comido la última semilla anteriormente, y entre los tres consiguen distraer a un Zamasu furioso por el daño que recibió. Mientras Tenshinhan consigue cargar su técnica luego de varios minutos, apareciendo frente a Zamasu y encendiendo sus tres ojos en un tono amarillo, extiende su mano para atrapar a la fusión en un aura amarilla, y en lo que Ten cierra poco a poco su puño, Zamasu se encoge hasta desaparecer para siempre de la faz de la tierra, pero dejando a Tenshinhan sumamente debilitado. Ten dice que está bien, pero necesita descansar pues esta técnica era de las que más desgaste requiere, pero al final valió la pena pues Zamasu había sido desenterrado a una dimensión imposible de liberarse, por lo que finalmente la amenaza había llegado a su fin. Todos se preparan para volver al pasado, donde Trunks presentaría a Mai, la terrícola que lo había rescatado de Black junto a unos cuantos soldados más de su tropa, que consiguió sobrevivir a Black por su cuenta junto a unos terrícolas más, donde Goten y los demás los molestan con que hacen buena pareja.
estos deciden quedarse en el planeta Tierra, porque ya no habría lugar en la máquina, donde Gowas dice que lamenta mucho los daños causados por su aprendiz, por lo que haciendo uso de su anillo del tiempo iría al pasado para usar las superesferas, y pedir que todo el daño vuelva a ser restaurado, entre ellos la vida de los asesinados por Zamas, así que sí, volvería a juntarse con sus amigos fallecidos. La noticia emociona a Trunks, que luego de años fallecido, podrá reunirse otra vez con su madre, sus amigos y formar una posible relación con Mai, pudiendo disfrutar de la paz que tanto había soñado. Goten, Ten y Krillin vuelven al pasado, diciéndole a Trunks que cuando los necesiten pueden buscarlos, esperando que la próxima vez que se vean sea en un contexto más armónico, despidiéndose ya que Bulma volvería a su línea temporal sola después de este viaje. Antes, Goten se acerca a Trunks diciéndole que fue agradable su compañía, y a pesar del poco tiempo que estuvieron, le considera uno de sus mejores amigos, deseándole lo mejor, y diciéndole que disfrute su nueva vida con sus amigos. Con el Super Saiyajin Blue ahora tiene la capacidad de enfrentar cualquier amenaza, pero para asegurarse deberían aliarse al dios de la destrucción por si acaso. Trunks y Goten estrechan sus manos, diciéndole el primero que también lo considera uno de sus mejores amigos, nunca olvidará la ayuda que le brindó aquí, y le hablará a Gohan de todas las hazañas que consiguió su hermano menor. Así, los humanos vuelven a su línea temporal, y en el futuro todo volvería a la normalidad otra vez gracias al deseo de Gowas, y en unas horas también volvería Bulma, formándose una escena emocionante pues luego de años de lucha, por fin están juntos unidos como familia. Gohan vuelve a encontrarse con su querido discípulo, sintiéndose orgulloso de su nivel poder, y así, el futuro vuelve a ser armónico, aunque sin Goku, pero todos los terrícolas recuperan su vida feliz nuevamente. Trunks les enseña el Super Saiyajin Blue a los Saiyajines para que conozcan el ki de un dios Saiyajin, le habla a Milky Gohan de Goten en el pasado, y siguiendo la recomendación del último, este se alía con el dios Bills, ofreciendo su comida. Por otro lado, Tenshinhan termina de reconciliarse con sus amigos, pidiéndole que si saben algo de Chaoz le avisen, volviendo a irse por galaxias cumpliendo su obligación. Mientras en el planeta sagrado, el anciano Kaioshin dice que fue difícil, pero finalmente lo consiguió, donde Yamcha dice que está listo, y el viejo le recuerda que nunca olvide sus instintos, al conectar con ellos superará todos sus límites. Yamcha sonríe y dice que lo hará, por lo que Kirito lo teletransporta a la Tierra otra vez, donde se entera de lo sucedido con Black Goten, y además de que se habían reconciliado con Tenshinhan. Donde Krillin le pregunta que a qué fue al planeta sagrado, y el humano responde que digamos que fue a reencontrarse con sus raíces, dejando de pista que el lobo del desierto estaba de vuelta, listo para cazar nuevas presas. Mientras que en el planeta de Zenosama, el dios del todo se encuentra aburrido, y hablando con Daishinkan, recuerdan la idea del torneo universal, y al creer que ya existían muchos universos, se les ocurre un torneo como el universo 6 y 7, pero participando todos los universos, pero en una misma plataforma. Daishinkan dice que informará a los universos sobre esta nueva noticia, y empezará a armar la plataforma del torneo, y Zenosama concluye diciendo que este nuevo torneo será aún más divertido que el que vio, deseando que se ejecute lo antes posible.